movimiento social que de alguna manera refleja y recoge muy bien la relación que puede existir entre el cuidado de la vida, es decir, las relaciones de interdependencia entre las personas que han sido históricamente sostenidas sobre todo por las mujeres, y también la necesidad, digamos, del cuidado de la tierra por el hecho de ser seres que dependemos de ella, ¿no? Desde el ecofeminismo solemos decir que la vida humana presenta como dos bases materiales que son fundamentales: la ecodependencia, porque somos naturaleza y como humanidad no podemos vivir al margen de ella, y por otro lado la interdependencia, que viene dada por el hecho de que somos seres vulnerables, finitos, inmanentes, que a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como pueda ser la crianza, la vejez, los momentos de enfermedad, o en aquellas personas que tienen alguna diversidad funcional o discapacidad toda la vida, dependemos del cuidado que otra gente nos da, ¿no? Y lo que resulta es que prácticamente en todos los lugares del planeta y en todas las épocas históricas, quienes han realizado esos trabajos, esas tareas, han sido mayoritariamente mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque es el rol que asigna la división sexual del trabajo en las sociedades capitalistas, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y seres interdependientes, pero lo que ha sucedido es que hemos construido un modelo cultural y un modelo económico que, sin embargo, se desentiende de ambos, ¿no? Nuestro modelo económico lo que hace es reducir el concepto de valor al concepto de precio, lo que hace es reducir todo el campo de estudio económico a aquello que se puede medir en términos monetarios y dejar fuera del campo de estudio económico aquellas cosas que no pueden ser contabilizadas en forma de dinero, ¿no? Como puede ser la polinización, el ciclo del agua, la fertilidad de un suelo, la capa de ozono, el parir, el vivir una vida o una vejez que merezca la pena vivirse. Es decir, todos esos elementos que son imprescindibles para la vida humana no pueden ser estimados en forma de dinero, no forman parte del campo de estudio económico y, sin embargo, son absolutamente esenciales para poder sostener el actual modelo productivo y de crecimiento, que se desarrolla creciendo como una especie de tumor, precisamente devorando naturaleza y explotando una cantidad ingente de mano de obra que se esconde mayoritariamente dentro de los hogares de forma invisible a la sociedad. Entonces, por esa manera, ahorita vamos a iniciar. Yo primero dije preguntas antes de iniciar. Ya, ¿contesté? Sí, ya me... Ya, ¿alguien más? O sea, como las relaciones que se generan entre las personas en un grupo de gente no es tan diferente a la que podemos llegar a tener en el mundo moderno ahora, porque realmente las mujeres en eso no variamos mucho, siempre somos las portadoras de vida y eso no lo cambia ninguna sociedad. La función vital de las mujeres originarias en las culturas indígenas de Argentina está íntimamente ligada al proceso artesanal que ellas mismas realizan para lograr todos los materiales textiles, desde frazadas, ropa, abrigos y todos los utensilios de cocina que ellas hacen en un proceso completamente artesanal y respetuoso con la tierra. Causa o buen vivir, que no solamente involucra a la mujer, sino a todo su entorno familiar. Entonces, por eso la participación de la mujer es vital en esta concepción armónica de mujer, naturaleza y familia. Quien me ha enseñado a gestionar el medio, puesto que yo no conozco ni los tiempos, ni las formas, ni las herramientas, a mí me han enseñado las mujeres. Vamos, a mí me han enseñado hasta cortar una rama de árbol, porque es muy difícil. Yo no sabía, y solo se dobla así y se tira para arriba. Entonces se corta así, ¿no? No se corta. O sea, eso me ha enseñado a plantar unas berzas que no se plantan lo mismo que unas cebollas ni que unos puerros.
Yo creo que las mujeres como que hacemos las cosas y las mantenemos. No es el oficio de talar y llevar. Que recuerdo del pueblo de los Eranos, que la gente se reunía para la cocina y las mujeres pues a hilar, a coser, a torcer trapos, que eso sí que lo he hecho yo, torcer trapos. A ver, aprovechaban pues para darse los consejos de las más mayores a las más jóvenes. Pero yo allí en el pueblo ya lo que más me han contado es eso, que se juntaban las mujeres siempre. Y luego pues eso, cuando iban hombres, pues unas veces acababan haciendo baile. Normalmente yo deduzco por lo que me contaban que los hombres, los mozos, iban más pues cuando andaban detrás de alguna moza que estaba allí. Entonces aprovechaban hacer baile o lo que sea pues para tener un poco más de relación con la chica a la que pretendían. ¿Qué hora será? ¿Se sabe? ¿Las 2? ¿Las 2? Sí, llegamos. Pasaremos la 1. Porque hay bastante luces también. ¿A coca? Si llegan hasta Sacha, cogen y llegan. Hay bastante luces. Sí. Yo vengo de Colombia, una tierra bastante biodiversa, bastante fértil también. Y la relación que tenemos ahí las mujeres con la tierra es bastante grande también, ¿no? Siempre cuidando, protegiendo. Y en los últimos tiempos, entrando como en una conciencia de lo que implica ser mujer de la tierra. También digamos que en mi país hay muchísimas etnias que, digamos, con todo esto de la modernidad, de a poco han ido perdiendo su relación con la tierra, pero que en los últimos tiempos se han dado cuenta que no está por ahí el camino de perder esa relación, sino más bien de retomarla. Entonces se ha hecho un camino de ir y volver otra vez a lo ancestral, lo que es muy interesante para, digamos, reencontrarse, ¿no? Volver a retomar todo lo que es el saber tradicional de las abuelas, de los abuelos, encontrar otra vez la sanación en las plantas, por ejemplo, en las plantas de poder y en las plantas medicinales, en la alimentación. Y bueno, entonces es bien rico y bien interesante el poder nutrirse, ¿no?, de toda esa sabiduría y ese conocimiento. Yo hago para el presente tiempo. Bueno, mi petición es a todas las... No podemos cambiar nada. Y eso, que seamos más solidarios entre nosotros, que nos ayudemos en lo que podamos y que luego empecemos a tratar de cambiar el mundo. Creo que la relación es directa, que la conexión es casi universal y que además de eso, agrego un poquito ahí mío, es que tal vez muchas de nosotras no entendemos esa relación y no nos damos cuenta de lo bello que es tener la vida dentro y estar conectados con la madre. Quienes transmiten a sus hijas e hijos lo que se heredaba antiguamente, las prácticas que se hacían, las ceremonias, y también las mujeres son las que tienden a abrir los vínculos de expresión de las emociones. Las mujeres tienden a sentarse en círculos de palabras, ya sea consciente o inconscientemente, donde las personas externas
lo que sienten, de las emociones, y esta es parte de la medicina que como mujeres tenemos. Entonces, la mujer es un pilar básico y fundamental en las sociedades que equilibran la otra parte, que es la energía masculina. Ambas se complementan y el rol de las mujeres desde sus hogares hasta sociedades, culturas, es el papel de mantenernos integrados dentro de una visión holística y también de expresión y gestión de nuestras emociones. En la mayor parte del planeta no son propietarias de las tierras que trabajan, por lo tanto dependen de los propietarios, a pesar de que principalmente son ellas las que trabajan la tierra. Entonces creo que es una de las cuestiones así como más necesario a reivindicar y a modificar en este sistema, porque bueno, pues es las luchas del sur de las mujeres en general están relacionadas con la tierra, por un lado por una necesidad básica que es la que cuenta Rocío, pero por otro lado yo creo que desde ese lugar de que es lo que se les deja. Exacto. También, ¿no? De alguna manera. Entonces pues creo que hay mujeres que han hecho luchas increíbles como Vandana Shiva o Wangari Maathai con todo el tema de la tierra o la naturaleza en general, y es algo a poner en valor y a rescatar, pero por ejemplo en Brasil y en algunos otros lugares, no sé si en Papúa Nueva Guinea, como pequeños sitios en los que se sigue viviendo como en la prehistoria prácticamente, y entonces habla de cómo en esas sociedades, aunque haya división de tareas, no tienen un sesgo, o sea, no tienen mayor importancia unas que otras, no da poder hacer una u otra tarea, ¿no? Y como en el momento en el que las mujeres se convierten en las recolectoras y los hombres en los cazadores, muy unido al hecho de la maternidad y la crianza, ¿no? Porque las mujeres pueden moverse menos por si estás embarazada o si tienes a un crío enganchado a la teta, como en el momento en el que empiezan a conocer más territorio, se da una diferencia en la subjetividad, porque cuanto más conoces, tu mente cambia, claro, ¿no? Y en qué momento, aunque las que mantienen y sostienen en general la alimentación y la vida de las tribus son las mujeres que están ahí todo el rato, pero los hombres cuando llegan con su caza o ponen en valor eso y cómo ahí de alguna manera a poquitos empiezan a sustentar el poder. Qué bien, loco. Yo te voy a hablar de la relación de la mujer en la Pachamama, pero ya desde una visión, digamos, juntada desde lo urbano a lo rural. Lo que he aprendido de las mujeres de la parte del campo, de la sierra, de aquí del Ecuador, es pues que ellas están muy conectadas. Son las que cuidan las semillas, son las que trabajan el huerto, las que mantienen la diversidad, son las que dadoras de comida. Eso es súper interesante en la Amazonía. Las mujeres están súper conectadas con la selva, con sus tradiciones, con sus creencias, lo que no pasa en la sierra, ¿no? Las mujeres de la Amazonía todavía creen en los ritos, todavía están ligadas a las costumbres muy enraizadas de la comunidad. Ven a la naturaleza como parte de ellas, no como al servicio de ellas, sino como parte de ellas. Entonces tienen un... En el caso de las mujeres de las comunidades negras, y hablo específicamente de la zona norte de Esmeraldas, que es donde todavía se mantienen las comunidades negras, hablando desde la ancestralidad no como algo sagrado y que no esté en movimiento, sino ancestralidad como algo histórico, como un legado. Las mujeres, el trabajo con la tierra tiene que ver mucho desde la fuerza misma que desde el ser le dan al hombre cuando va a la montaña. Son ellas las encargadas de ver las plantas que están en la montaña, de cuidarlas y con esas plantas
elaborar ciertas, ¿cómo te explico? Las mujeres más de trabajo de monte, diferenciando, ¿no? La montaña es el lugar sagrado donde se va a buscar animales de monte, animales salvajes, pero hay ciertas mujeres que heredan por legado ancestral la facultad para poder entrar a la montaña para recoger esas hierbas que ayudan a los hombres a entrar a la montaña. Ya luego el trabajo de la mujer en el monte, ya el monte es un espacio que es destinado a la agricultura. Ya la mujer sí trabaja en el monte, trabaja en el colino, que es un espacio de producción, y ese es el único espacio de relación, ¿no? El monte y el río y algunas mujeres. ¿Y esos productos de dónde sacan? ¿De la propia finca o de la finca de la empresa ahí? ¿Usted tiene su propia finca? Sí. ¿Cómo le va a Pues un sentimiento que yo tengo acerca de la mujer y de la naturaleza, bueno, yo estoy encantada de ser mujer. Me parece que es un privilegio sentir que formamos uno con la tierra, con la madre tierra. Es como sentir un poquito que somos también tierra, que formamos parte de la naturaleza de una manera muy activa, no simplemente cultivándola o sacando un poquito todos sus regalos, sino saboreándonos, sintiéndonos parte de que también nosotros podemos ofrecer algo en esos regalos y que podemos compartirlos con ella, que también podemos regalarle algo a la tierra. En ese sentido, pues entiendo que la mujer puede tener un feedback con la madre tierra. Yo creo que se están dando muchísimas luchas que podríamos decir que son ecofeministas, es decir, que vinculan los derechos sobre la tierra o la defensa de la tierra con el establecimiento de otras relaciones también sociales, ¿no? En Asia empezaron, a raíz de todos los movimientos que comenzaron las mujeres de Agarwal en los bosques de Agarwal, que también relató Vandana Shiva, pues ha habido movimientos que empezaron siendo movimientos básicamente de defensa de los árboles o de la forma de vida que permitía vivir en esos bosques, que en un inicio no eran luchas feministas. Lo que sucede es que a raíz de esas luchas de mujeres que pretendían sostener su estilo de vida y el de las personas que les acompañaban, ¿no? Sus hijos e hijas, lo que sucede es que se produce un proceso de empoderamiento y de conciencia de las propias mujeres de ser dueñas de su vida, ¿no? Algo similar, por ejemplo, es lo que se ha vivido y lo que se vive en África, en muchísimos lugares, donde cada vez más mujeres se empoderan y se hacen cargo del trabajo de la tierra y además tomando ellas las decisiones, ¿no? Ahí yo creo que tenemos que huir un poco a veces suele haber un discurso, por ejemplo, en ámbitos de cooperación al desarrollo o en el ámbito de los microcréditos, de cuánto más merece la pena dar esos microcréditos o esas ayudas a las mujeres porque lo gestionan mejor y se responsabilizan más de las personas que tienen cerca, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del cuidado de la vida es responsabilidad de hombres y de mujeres, y responsabilizar solo a la mitad de la población también de la tarea de tener que salvar las tierras es algo tremendamente injusto, ¿no? Pero sí que es verdad que todos estos movimientos en América Latina, en África, en Asia, están sirviendo también para que esas propias mujeres se empoderen, tomen las decisiones sobre su propia vida y le den también vueltas a otro tipo de derechos que no están tan vinculados a la tierra, sino que tienen que ver pues, con su libertad, con la libertad sobre su propio cuerpo y sobre los derechos también sexuales y reproductivos.